Bueno, buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor en este inicio de semana para ustedes y para cada una de sus familias, augurándole paz y bienestar. Siempre estamos muy conectados, sobre todo en aquello que ya no depende de nosotros, que es la oración, desde la oración por la paz, por esa paz que debe alcanzar seguramente el corazón para lograr esa serenidad y esa ecuanimidad para saber hacer los saltos, para saber preparar las mejores decisiones y para sabernos alejar también de las turbulencias, ¿no? Hay muchas turbulencias, hay muchas situaciones engorrosas, difíciles, pero bueno, pedimos al Espíritu Santo esa luz que nos ayude a aclararnos, que nos ayude a tener esa paz desde dentro para tener la serenidad de decidir, de tomar pues, las mejores decisiones en lo que hace relación con la vida de nuestro país, en la que tanta preocupación pues, nos alberga a todos, ¿no? Como siempre, buscando en estas semillas agustinianas imprimir esperanza. Yo pienso que somos portadores de esperanza que pese pues, todas las dificultades y todas las situaciones que a veces aquejan y que a veces nos generan ansiedad y tristeza, pues sabemos que aquí estamos y que queremos seguir adelante y que convencidos de que con la ayuda de Dios lo podemos hacer, pues iremos avanzando. Yo pienso que este tiempo está pasando y este tiempo de la ofuscación va a dar tiempo a la mesura para sentarse en un escenario más pausado a decidir de cara a este futuro inmediato en el que todos queremos que sea lo mejor. Al menos es el sentir de la mayoría, ¿no? Bueno, hoy tenemos una semilla agustiniana, nuevamente de los primeros libros de Agustín, del De Ordine, y me parece que es bellísima porque ella expresa un poco ese diálogo que Agustín establece como para mirar de una manera contemplativa el acontecer de la creación y el acontecer del mundo mismo, y a partir de ahí hacer ese reconocimiento en el de orden de que todo orden, de que Dios es un Dios de orden, es un Dios que tiene un orden, es un Dios que direcciona, ¿no? Entonces, quiero que escuchemos este texto que me parece precioso. Voy a tratar de leerlo. Todavía tengo esta afección un poquitico en garganta, todavía me molesta un poco, pero creo que vamos a hacerlo muy entendible y como siempre vamos a afinar el oído para que nos llegue al corazón. Miren qué bello texto este que nos propone Agustín. Dice Agustín: pero ¿quién es tan ciego que vacile en atribuir al divino poder y disposición el orden racional de los movimientos de los cuerpos, tan fuera del alcance y posibilidad de la voluntad humana? A no ser que se atribuya a la casualidad la maravillosa y sutil estructura de los miembros de los más minúsculos animales, o como si lo que no se atribuye al caso pudiera explicarse de otro modo que por la razón, o como si por atender a las flurrerías de la vana opinión humana osáramos sustraer de la dirección de la majestad inefable de Dios el orden maravilloso que se aplaude y admira en todo el universo, sin tener el hombre en ello arte ni parte. Fíjense ustedes esa última parte. Sustraer de la dirección de Dios el orden maravilloso que se aplaude y admira en todo el universo, sin tener el hombre en ello arte ni parte. Mas esto mismo plantea más problemas, pues los miembros de un insectillo, de un insecto, están labrados con tan admirable orden y distinción, mientras que la vida humana versa y fluctúa
entre innumerables perturbaciones y vicisitudes. Qué interesante esto. Mire, Agustín, cómo contempla, está mirando la estructura, está mirando la complejidad, pero al mismo tiempo la armonía que hay en la construcción, en el acontecer de un insecto. Está hablando de algo totalmente pequeño, frágil y casi que desapercibido, pero para mostrar esa magnificencia de Dios. Pero este modo de mirar las cosas se asemeja al del que, restringiendo el campo visual y abarcando con sus ojos solo un módulo del azulejo de un mosaico, imaginemos eso, estamos viendo un mosaico, entonces estamos solo poniendo los ojos en un módulo del azulejo del mosaico, censurar al artífice como ignorante de la ordenación y composición de tales obras. Creería que no hay orden en la combinación de las teselas, por no considerar ni examinar el conjunto de todos los adornos que concurren a la formación de una fase hermosa. O sea, el que solamente está enfocado en una parte y no en la maravilla, en la armonía y en la majestuosidad del todo, no. Se queda en la parte y se pierde el todo, digámoslo así. Lo mismo ocurre a los hombres. Aquí ya va Agustín diciendo. Lo mismo ocurre a los hombres poco instruidos, que incapaces de abarcar y considerar con su angosta mentalidad el ajuste y armonía del universo, al topar con algo que les ofende, luego piensan que se trata de un desorden o deformidad inherente a las cosas. Y la causa principal de este error, aquí es donde toca el tema principal, y la causa principal de este error es que el hombre se desconoce a sí mismo. Para conocerse necesita estar muy avesado para separarse de la vida de los sentidos, replegarse en sí y vivir en contacto consigo mismo. Una maravilla, o sea, cómo aprender a ver las cosas requiere de un recogerse, requiere de un sustraerse de la dispersión, de un alejarse de la confusión y de un apuntar hacia integrar desde dentro de uno mismo el acontecer de la vida. Y esto lo consiguen ¿quiénes? Únicamente los que o cauterizan con la soledad las llagas de las opiniones que el curso de la vida ordinaria imprime en ellos, o las curan con la medicina de las artes liberales. Libro de Orden 1, 2, 3. Es bien interesante este texto, porque me parece que vamos a ver el comentario. En este comentario Rubio de verdad nos da una clarividencia sobre esta situación y vamos a seguirlo comentando. Dos ideas grandes en este texto del De Ordine, ¿no? Dos temas de profunda importancia en el sistema agustiniano. El primero, el argumento de Ordine, es que el mundo tiene un orden, hay un orden y Dios es el artífice y quien mueve ese orden. Dios es el artífice del orden, es un Dios que construye desde el orden, desde la unidad y desde la armonía. De hecho, ayer, dense cuenta, ayer celebrábamos la Trinidad, ayer hablábamos sobre el sentido profundo que tiene la unidad en la diversidad, una diversidad que vista desde la unidad es la que imprime la belleza, la riqueza, ¿no? Entonces dice, ese primero, un Dios que ordena, un Dios que es el artífice del conjunto, es un Dios que sabe dónde está cada una de las cosas, por pequeñas, por insignificantes o por inadecuadas que puedan parecer en un momento. O sea,
Nosotros tenemos una visión muy limitada, dice él, desde los sentidos, desde lo inmediato, desde el ángulo desde donde yo veo las cosas. Sin embargo, me pierdo de tener una visión amplia del conjunto para ver desde otra perspectiva lo que estoy viendo. Eso nos pasa muchas veces frente a las situaciones que vivimos, nuestra realidad personal, de comunidad, de pareja o de familia o de país. Estamos hablando hoy de Colombia esta semana, estos días. Vemos un poco cómo la realidad es mucho más amplia. La realidad no la podemos ver solo desde un enfoque. La realidad tiene demasiadas angulaturas que es necesario tener una visión de conjunto. Entonces nos dice que el creado es una visión de conjunto que escapa a los que vivimos una vida ordinaria y sin enfoque de mirarla como es, ¿no? Entonces nos parecería desordenado ciertas cosas cuando el ordenador de todo hace que ellas estén allí y ocupen un lugar y tengan una función y estén donde deban estar. Yo creo que esto es bien interesante, ¿no? Desde el primero, volvemos a repetirlo, el primero, el argumento de orden es que el mundo tiene un orden. Y es verdad, en el mundo acontece un orden, hay un orden y Dios es el artífice quien mueve ese orden. Y cuando hemos dañado el orden, cuando hemos fracturado la unidad y la armonía, cuando hemos lesionado la comunión íntima que hay dentro del hombre, sea la comunión íntima con la naturaleza, con el creado, con el otro, pues hemos creado precisamente lo que conocemos como el desorden. Entonces hemos desordenado. Y no es que uno defienda el tema del orden establecido, no, sino que es que precisamente es el orden de Dios que supera cualquier orden nuestro. Hay esos órdenes que nosotros queremos imponer y son los que no debemos permitir que reinen, o sea, cuando se desordena. Y desordenar significa sacar del lugar en el que están las cosas en el lugar donde deben estar, ¿no? Entonces yo creo que esto es bien interesante. Es Dios quien ordena, es Dios quien permite que se muevan los astros, es Dios el que tiene el manejo del orden, ¿no? La segunda idea importantísima, mire, es que la causa principal del hombre que no entiende qué es el ordenamiento del mundo, dice Agustín claramente, es el desconocerse a sí mismo. Cuando el hombre no es capaz de entender que hay un orden, quiere decir que es un desconocedor de sí mismo, o sea, no conoce quién es él mismo. Por eso tiene las cosas ubicadas en los lugares donde no están. Y para conocerse a sí mismo, se necesita estar avesado, dice, separarse de la vida de los sentidos. Esto es bien interesante, separarse de la vida de los sentidos no quiere decir prescindir de los sentidos, o sea, separarse de aquello que solamente te da una visión parcial de las cosas. Hay que ir más allá, hay que ir más profundamente a la razón de ser, a la causa principal de las cosas. Entonces, separarse de la vida de los sentidos, de lo que inmediatamente percibo, que puede ser que no sea, replegarse en sí y vivir en contacto consigo mismo. Aprender a vivir en contacto con nosotros mismos. Es una de las cosas complicadas, vivir en contacto con nosotros mismos desde el conocimiento de nosotros mismos. Y yo creo pues que esto es una cuestión del camino de la vida. Cada vez pues vamos haciendo un camino más cercano a ese conocimiento, a esa claridad en nosotros mismos, a esa claridad en la relación con el otro, a esa claridad en relación con lo que acontece, porque mirándolo desde la profundidad de nosotros y desde esa luz que imprime el entrar en nosotros mismos, pues nos da una visión más de conjunto, ¿no? Y esto lo consiguen ¿quiénes? Entonces yo creo que ahí es donde va apuntando Agustín. Los que cauterizan con su soledad la plaga de las opiniones que la vida ordinaria imprime en ellos. O sea, los que son capaces de alejarse de las solas opiniones, de las muchas opiniones. Hoy estamos en una infodemia de opiniones y cientos y miles de opiniones porque tenemos todos estos medios de redes sociales
que multiplican opiniones por donde quiera. Entonces, salirnos un poco de esa vaguedad de tantas opiniones, porque muchas de ellas, cada una comporta sus intereses, cada una quiere llevar a que construir opinión. Entonces, cómo construir un criterio propio, cómo saber leer ese ordinario de la multitud, del tsunami de opiniones, y estar en disposición de adentrarse a buscar dónde está la verdad, dónde encontrarla, porque son tantas y tantos lugares donde nos dicen aquí está, allí está. Entonces se nos dice, no, hay que estar avesados en eso. Entonces esa plaga de opiniones, dice Agustín, de la vida ordinaria, nos permite alejarnos de nosotros mismos. Este texto casi que no necesita mucho comentario. Qué riqueza. Este párrafo explica como si ese fuera el texto secreto agustiniano. La capacidad de entrar en nosotros mismos. Y bueno, al final, para terminar, ¿quiénes logran vivir realmente trascendiendo la propia vida para lograr vivir mejor? Y es aquellos que logran entrar en sí mismos, cauterizar, o sea, purificar con la soledad las llagas de las opiniones, o sea, saber tomar distancia, no dejarse enredar de todas las opiniones vanas y vagas que van y que vienen, saber leer, saber hacer las pausas, saber enfocarse. Y al final dice, aquellos que curan todo con las artes liberales, como le sucedió a él, pero que no tienen el secreto de la vida interior, les va a costar pues más trabajo. Tenemos entonces dos grandes ideas: Dios como el centro y el ordenador del mundo, Dios como origen del orden, Dios como el arquitecto fundamental que orienta toda nuestra vida. Y el hombre que no entiende, que no tiene la capacidad para romper con los sentidos, entrar en sí mismo y a besarse en sí mismo. O sea, el Dios que ordena y el hombre que a veces se encuentra por estar disperso en la incapacidad de encontrarse consigo mismo para saber leer, no desde una parte, que es la que puede ver como la que no le favorece, entrar y ver el conjunto de la verdad. Tendría a las 3 alguna reunión, pero en lo posible estaría a las 3 de la tarde en nuestra Santa Eucaristía. Un gran abrazo, una gran bendición para ustedes y para cada una de sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.